Buenos días, mi nombre es Génesis Betancourt y esta es mi presentación para el trabajo de grado, cuyo tema es el Manual Psicológico para la Gestión de Resiliencia post-accidente aéreo en pilotos de operaciones comerciales. Caracterización de la situación problema. El riesgo de no superar la resiliencia de un accidente aéreo puede incurrir en la incapacidad de la efectividad de las habilidades del piloto de operaciones comerciales, lo cual indica que se tiene que realizar un manual que permita promover y desarrollar la resiliencia en los pilotos para que estos puedan, luego de cualquier situación traumática, sea desde la caída de un avión o una situación estresante en medio de la cabina, él pueda de manera práctica y dinámica regresar a sus labores. La presente investigación tiene como objetivo general y específico lo siguiente. El objetivo general es proponer un manual psicológico para la gestión de resiliencia en pilotos comerciales. Como objetivos específicos tenemos primero, elaborar un instrumento para la medición de la resiliencia en pilotos de operaciones comerciales post-accidente aéreo, determinar el nivel de resiliencia de los pilotos de operaciones comerciales posterior a un accidente aéreo, identificar los factores protectores de la resiliencia en los pilotos de operaciones comerciales y por último diseñar técnicas y estrategias para la gestión de resiliencia en pilotos comerciales por accidente aéreo. En el capítulo 2 podemos encontrarnos con lo que es el plan estratégico. El plan estratégico viene a ser lo que es el manual para la gestión de resiliencia en los pilotos comerciales. Dentro de este plan estratégico nos encontramos con un concepto que hemos venido nombrando, el cual es la resiliencia. La resiliencia es un vocablo que proviene de un término inglés que se pronuncia resilience y es aplicado a la física, lo cual implica que es la capacidad que tienen ciertos materiales para resistir los choques imprevistos sin quebrarse o recobrar su forma original después de haber sido sometidos a golpes o altas presiones. Un investigador llamado Ruther en 1970 decidió introducir este término a lo que es la psicología para determinar a aquellas personas que tenían un nivel alto para superar las situaciones traumáticas que les ocurrían, de modo que estas no les afectaban tanto en su vida diaria y podían acoplarse a cualquier situación. Para hablar de resiliencia también tenemos que hablar de lo que son los indicadores de resiliencia. Por ejemplo, la capacidad de autoeficacia. Esta capacidad hace referencia hacia cómo las personas somos capaces, por nuestros propios medios y valiéndonos de nuestras habilidades, de resolver cualquier tipo de problema que se nos presente, sea la situación que sea, en donde vivimos angustias y estrés. Nos permitimos vivir la emoción, pero no quedarnos dentro de la emoción, porque tenemos las herramientas para superar la situación y cerrar ese ciclo. La capacidad de propósito y sentido de la vida. Esta capacidad es cuando una persona puede plantearse metas y objetivos a mediano, largo y corto plazo y de esta manera puede irlos cumpliendo. Cuando esa persona cumple con los objetivos que se ha planteado, ella puede decir que le ha dado un sentido a su vida. Y por último, lo que es la evitación cognitiva. Este es un tipo de mecanismo donde la persona desplaza las emociones negativas, no se permite vivir esas emociones negativas, sino que de alguna manera direcciona la situación hacia cosas positivas que puede realizar a través de esta experiencia. Eso es lo que implica realizar la evitación cognitiva. Dentro de la resiliencia es muy importante y de vital señalamiento lo que son los factores protectores. Estos factores protectores son los que permiten que la resiliencia se mantenga en la vida de una persona. En muchas ocasiones estos factores son parte de la personalidad y de quién es el ser humano y el individuo que es resiliente. Entre los factores podemos encontrar el humor, lo cual a veces es una cosa innata de la persona, donde la persona tiene una manera humorística de ver las situaciones que le están ocurriendo, sea cual sea el tipo de situación, desde situaciones estresantes a situaciones de terror. La moralidad. La moralidad es el conjunto de valores
y de ética que tiene una persona para desempeñarse en su vida. Es la manera en la que ella se guía y en la que toma una decisión. La moralidad forma parte importante de la persona resiliente porque es de esta manera como ella va a enfocar su cosmovisión, como ella va a enfocar el paradigma de todas las situaciones y de cada momento de su vida. La creatividad. La creatividad es muy importante porque esto tiene que ver con la resolución de problemas. La creatividad tiene que ver con la manera en que una persona resuelve sus problemas y en cómo vive su vida. Para ello ella debe de contar con esta capacidad que podríamos decir es cognitiva y no muchas personas la podemos desarrollar. Quien la desarrolla se puede decir que es una persona resiliente, ya que crea múltiples maneras de realizar una sola cosa. El apego parental. El apego parental está orientado hacia lo que es la formación de lazos afectivos sanos con personas desde nuestro entorno familiar hasta nuestro entorno con nuestra pareja, con aquella persona con la que intimamos. Por último tenemos el factor del pensamiento crítico, que es un conjunto de los anteriormente expuestos y es aquel que permite a la persona analizar de manera crítica las causas y responsabilidades de la adversidad, es decir, de lo que está sucediendo. No tener pensamientos automáticos catastróficos, sino pensamientos más funcionales. El piloto de operaciones comerciales. El piloto de operaciones comerciales es el sujeto de estudio de esta investigación, por ende lo vamos a describir. El piloto de operaciones comerciales es aquel que realiza vuelos a diferentes lugares del mundo. Es el encargado de revisar los planes de vuelo y establecer el funcionamiento de los controles del avión. Los pilotos de operaciones comerciales y la resiliencia. Es importante destacar que un operador de vuelo debe de tener un nivel de resiliencia por lo menos medio, porque los pilotos se ven en el aire expuestos a diferentes adversidades, desde una falla en los motores, falta de combustible, incluso por cosas del ambiente como la temperatura, el viento, entre otras cosas. Ante estas adversidades, una persona que no tenga la capacidad cognitiva para enfrentarse a ellas va a reaccionar de una manera muy poco efectiva y muy poco asertiva, realizando quizá acciones que pongan en peligro a todos los tripulantes de la cabina. De este modo, el piloto de operaciones comerciales debe estar capacitado para reaccionar de manera rápida e inmediata ante estas situaciones, poniéndose en contacto y establece contacto con las torres de control, de modo que estos puedan darle direcciones y el piloto pueda poner a salvo a la tripulación. Ahora bien, quiero describir lo que es la OACI. Es la Organización de Aviación Civil Internacional. Este es un ente encargado de analizar, diagnosticar y promover la salud ocupacional dentro de lo que es la aviación. Ellos son encargados de analizar los factores de riesgo a los que se ven expuestos los pilotos y realizar planes de intervención, planes de contingencia que permitan solventar las situaciones que se puedan presentar en el aire. Antecedentes de la investigación. Esta investigación tiene como antecedentes a Reyes 2020. El título de su investigación es Relación entre el potencial de desempeño resiliente y seguridad operacional en una organización de aviación militar y los factores organizacionales contribuyentes. El objetivo de esta investigación era establecer la relación entre ambos factores y determinar qué estaba sucediendo en esta organización de aviación militar colombiana. Seguidamente tenemos el antecedente de García 2019, cuyo título de investigación es Influencia de la resiliencia y el optimismo disposicional en las estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés y recuperación en deportistas. El objetivo de esta investigación era analizar el nivel de afrontamiento que tenían los deportistas ante situaciones estresoras, por ejemplo, competiciones o lesiones que llegaran a ocurrirle, cómo era su recuperación, si habían factores psicológicos que estuvieran interviniendo e impidiendo la recuperación física. Y por último, el antecedente de González 2012,
que era el fenómeno de la resiliencia en el bienestar y el rendimiento laboral. El objetivo de esta investigación era establecer la relación entre ambas situaciones y cómo afectaban la resiliencia del individuo. Por consiguiente, quiero hablar lo que son las estrategias de procedimiento, es decir, lo que se lleva a cabo como fundamento de la investigación. Aquí tenemos lo que es la prueba diagnóstica. Se realizó la aplicación de un inventario de resiliencia para pilotos de operaciones comerciales con el fin de establecer en qué nivel se encontraba su resiliencia, si estaban en nivel bajo, medio o alto. Por consiguiente, tenemos la intervención, que es la aplicación de técnicas y estrategias propuestas, es decir, si la prueba aplicada, el test psicométrico aplicado, daba resultados desfavorables, se iban a realizar una intervención aplicando las técnicas y las estrategias. Y por último, se realizaría la reevaluación, que es la nuevamente aplicación del inventario de resiliencia para determinar si lo establecido en el manual realizado de verdad es funcional. El manual establece las siguientes técnicas para la gestión de resiliencia. Cabe destacar que estas son técnicas con un enfoque dinámico, es decir, vienen desde diferentes ramas de lo que es la psicología y de disciplinas enfocadas al bienestar y la salud mental. La yoga. La yoga son ejercicios del cuerpo donde la persona experimenta relajación, entendimiento y se supone que debe conectarse consigo misma. La yoga permite a la persona tener una capacidad de interacción con el ambiente para poder relacionarse con la situación que se le está presentando, de modo que no la vea como una amenaza, sino que la integre como parte de su vivencia. Los procesos de cada persona son diferentes. Cada quien vive sus etapas en un tiempo que se debe respetar. Los procesos deben de ser de conocimiento de la persona. Es decir, dentro de lo que es la resiliencia, la persona debe ser consciente de lo que le está sucediendo a su alrededor. No, la evitación cognitiva, como la nombramos antes, no va orientada a que la persona se olvide del problema, sino a la parte negativa del problema. El mindfulness, que es el proceso de atención. La persona debe enfocarse en cosas que le son funcionales, es decir, la persona se le presenta un problema y debe de generar su atención hacia ese problema. Ella debe de saber todos los factores que la integran, los valores que incurren y las capacidades que tienen para enfrentarlo. Ejercitarse. El ejercicio es una técnica que sirve para cualquier otro tipo de trastorno psicológico, de situación de salud que pueda afectar a una persona. Con el ejercicio se liberan diferentes neurotransmisores y endorfinas que permiten a la persona tener una capacidad para enfrentarse a la vida más efectiva, más asertiva. La operacionalización de variables de la investigación está compuesta de la siguiente manera. La variable es la resiliencia. La definición conceptual, capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado por ellas. Por Rotter, 1995. Las dimensiones es la capacidad de autosuficiencia, la capacidad de propósito y sentido de vida, la evitación cognitiva y los factores protectores. Como indicador tenemos el manejo de los problemas de independencia, autosuficiencia, orgullo personal, autodidactia, capacidad de decisión, lucha ante las adversidades, interés, ánimo, confianza en sí mismo, flexibilidad del pensamiento, actitud y salida oportuna. En la segunda dimensión tenemos la perseverancia, serenidad, disciplina, sentido de la vida, energía, amistad. En la tercera dimensión tenemos la amistad pasiva, la planificación y la comodidad. Los factores protectores fueron los que describí anteriormente: el humor, la creatividad, moralidad, capacidad y el pensamiento crítico.
La correlación de los factores con antecedentes. El primer factor con la primera dimensión está relacionado con las capacidades, el segundo con el establecimiento de metas, el tercero con la confrontación y el tercero con los valores y recursos. Cada dimensión está compuesta por 15, 5, 5 y 8 ítems, que a su vez tienen un rango entre 15 y 75 de acuerdo a la escala de resiliencia. Como instrumento de validez científica tenemos el inventario de resiliencia para pilotos de operaciones comerciales, el cual está compuesto por 33 ítems y busca calificar lo que es la capacidad de autoeficacia, la capacidad de propósitos y sentido de vida, la evitación y los factores protectores. La estandarización psicométrica del test aplicado está compuesta por la validez y la confiabilidad. La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que debe medir, y la confiabilidad es la manera en que un test aplicado a diferentes individuos trae consigo resultados iguales. La confiabilidad del test aplicado se debe de obtener a través de la matriz de ecuaciones del alfa de Converge, la cual tiene que dar una puntuación entre 0,60 y 0,81 para tener como tal una confiabilidad alta. Último punto, el análisis reflexivo. El análisis reflexivo es las conclusiones y recomendaciones que yo como estudiante obtuve de lo que fue mi trabajo de investigación. Decidí realizar la diapositiva de esta manera como para colocar una comparación de lo que es la resiliencia y de lo que se obtiene. La resiliencia es una característica que puede aparecer como interacción positiva en el ámbito personal y laboral de una persona, y sin embargo la resiliencia depende del desarrollo de las cualidades personales y sociales con las cuales una persona puede afrontar las pruebas o ir adquiriendo valor. Cabe resaltar que con esto de que son cualidades personales y sociales quiere decir que la resiliencia en una persona también va a depender de su sistema de crianza, de su capacidad operacional, de los procesos cognitivos que tenga y de la capacidad cognitiva que tenga. Es decir, que la resiliencia no es una cualidad de todos los seres humanos, es decir, no es innata, pero sí puede ser desarrollada a través de diferentes técnicas y estrategias psicológicas que permiten a una persona el conocimiento y a su vez el ejercicio de la resiliencia en su vida diaria, para de esta manera tener algo establecido, un concepto de resiliencia, y poder hacer uso de ella ante situaciones adversas que nos están sucediendo todo el tiempo. Estas situaciones adversas no son situaciones que nosotros estemos predispuestos ya a oponernos a ellas, porque son cosas que nos pueden suceder. Un accidente aéreo, por ejemplo, es algo que se tiene como una situación que puede suceder, pero sin embargo no podemos definir que una persona va a reaccionar de una manera conductual ante el accidente aéreo, sino que siempre va a ser de una manera espontánea. Lo que se busca con la resiliencia es que esta manera espontánea de reaccionar sea funcional luego del choque psicológico que tenga la persona en el accidente, es decir, que se pueda activar sus mecanismos de defensa inmediatamente sucede el accidente para poder solventar y solucionar. Este es todo el concepto de mi investigación. Espero que haya sido de su agrado y que me haya sabido explicar de la manera correcta para hacerles entender lo que con mi trabajo yo quise lograr. El mejorar la calidad de vida de otras personas, sobre todo de los pilotos aéreos en el área comercial, que son los que más constantemente se encuentran en estas situaciones.